Cuba Información. Yo supongo que también las relaciones entre esa misma población no serán las mismas que pudieran ser hace 50, 40 años. Quiero decir, de alguna manera se han formado como dos clases, digamos, de cubanoamericanos, ¿o no? ¿Te refieres en términos de ingresos económicos? Bueno, de ingresos Sí, económicos y de supuesto, relaciones entre ellos también. Sí es, por supuesto que es evidente. Las diferencias económicas son sustanciales, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque entiendo también... Y, sí. curiosamente, el factor económico, o sea, el nivel, digamos, básico en que vive el porciento mayoritario de los cubanos americanos en la Florida, debiera acercarlos a sus compatriotas de Latinoamérica. Claro. Y es un fenómeno que ha estado bastante aislado. Creo que son en los últimos 2 o 3 años es que los cubanos de a pie se han ido vinculando más con los dominicanos, con los ecuatorianos, con los chicanos, etcétera. O sea, se han ido redescubriendo de que, bueno, en definitiva, yo soy cubano, tengo mi problema, pero tú eres guatemalteco, tienes el tuyo, pero aquí estamos viviendo un problema que nos acerca, que nos hace muy común. Problemas y eso comunes, nos ¿no? favorece, o sea, favorece a los cubanos a que encuentren un soporte en otro sector y que se nucleen en defensa también de sus intereses y de los intereses de los otros, que se redescubran como una fuerza diferente, que no tenga que ser ahora el policía de Arizona, el que por el color de la piel y por presunción la policía está capacitada a coger a un ciudadano preso, porque habla en otro idioma, pronuncia mal o su coloración de la piel es diferente. Entonces, bueno, todos somos diferentes. Los cubanos, porque seamos más blanquitos, no, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, como se dice. Así que... Y esa percepción, digo, por parte de la propia sociedad estadounidense, ¿crees que ha cambiado también con respecto al cubano americano en los últimos años? No me atrevería a decir, yo creo que, y conozco muchos norteamericanos que realmente están muy cansados, no del cubano americano en general, sino de lo que ha pasado en la Florida y en Miami a partir del poder establecido por los cubanos americanos, que son los que tienen el poder. Y no reconocen, muchos de ellos, yo he hablado con ellos, no son comunistas, no son socialistas, hasta republicanos he hablado y dice, es que Miami no es mi país, porque no se comporta como se comporta un norteamericano en otro estado o un cubano en otro estado. En los Estados Unidos existe un rejuego de diversidad de opinión que tiene una perfecta explicación. O sea, el sistema económico está perfectamente introyectado y por lo tanto lo suficientemente fuerte como para tener toda una variedad de gamas e incluso procesarlas. Te pudiera citar ejemplos, pero esto sería muy largo. Desde cómo procesaron a los hippies o cómo procesaron tú no te explicarías, autores de libros que definidos como marxistas se vendían en las librerías de los Estados Unidos en el periodo de Vietnam y tú decías, bueno, ¿y cómo esto es posible? No, pues sencillamente porque tú sacas la cuenta. Yo publico 300,000, medio millón de ejemplares de este libro. ¿Cuántos lo leen? De los que lo leen, ¿cuántos lo entienden? De los que lo entienden, ¿cuántos estarán de acuerdo? De los que están de acuerdo, ¿cuántos actúan en consecuencia? ¿Es negocio? Libertad de expresión. Si usted oye el nivel de la radio y de la mayoría de los medios de comunicación, me refiero cubano-americanos, dirigidos por cubanos americanos, sencillamente es bochornoso. Es la negación de la práctica radial o escrita que prima en los Estados Unidos. Segundo, cuando usted revisa la Florida y los casos de corrupción, tanto que se habla de corrupción, abundan. Y todos los días aparecen nombres. Y a veces nombres que llaman la atención en un momento determinado.
relacionado con personas famosas que no tienen nada que ver con esto. Pero bueno, los casos de Medicare, de esto, de lo otro, de lo demás, abundan los robos en las inversiones públicas. Abundan. No es que en otros lugares no se robe, pero no es tanto ni tan seguido, ni tan escandaloso. O sea, parece que hay medalla de oro por ahí en esa Olimpiada. La medalla de oro está en la Florida. ¿Y quiénes son los que controlan la Florida? ¿A alguien le sorprende eso? Si eso fue articulado desde la época de Reagan, en el primer gobierno de Reagan, a través de Jorge Mascanosa, que por cierto intentó llevar a España el tema de la fundación, lo metió en España Mascanosa. Y tuvo una serie de consecuencias. Por allá hay todavía el caso de la empresa telefónica esta, creo que se llamaba Sintel, que hubo personas que se suicidaron, otros que están en sanatorios psiquiátricos, dramático. etc. Todo eso se expandió y eso fue empujado. Pero Mascanosa era un tipo brillante, quizás el único líder que ha tenido la contrarrevolución cubanoamericana ha sido Mascanosa, porque empezó montado a partir como una lapa del proyecto Bush, pero acabó siendo un niño respondón en el sentido de que articuló su propia esfera de poder y llegó a influir en política exterior norteamericana, sin lugar a dudas. El ejemplo es la política hacia Cuba está articulada en buena medida, no en toda medida, por el esfuerzo de la extrema derecha cubano-americana. Y esa extrema derecha, pues, quiere mantener la homogeneización del pensamiento y de las actitudes que se les está resquebrajando. Pueden desaparecer mañana medios alternativos, pudiera desaparecer La Tarde se Mueve, pudiera desaparecer Progreso Semanal, pero lo que no desaparece es la realidad, las necesidades, las actitudes, y aparecerán otros medios que empiecen a satisfacer eso, porque es imparable. Claro. ¿Con qué Progreso Semanal, con qué competencia, vamos a decirlo así, se encuentra en el espectro comunicativo de Miami, la Florida? El Nuevo Herald. Con el Nuevo Herald. Con el Nuevo Herald, que es un periódico que ha descendido mucho en su nivel, e incluso son de la misma gran empresa, del gran consorcio, porque al final tiene 30 y pico medios de comunicación, no van a parar a una sola mano. Claro. Que no es un fenómeno solo de Estados Unidos, sino un fenómeno global. Pero ¿qué pasa? Antes usted veía un mayor nivel, años atrás, un mayor nivel. Ya no, el nivel ha descendido. Se acusa al diario Granma, por supuesto, por ejemplo, de ser demasiado apologético, de seguir consignas. Ahí se siguen consignas, eso está clarito. Eso está ahí cantado. E incluso han llegado a lo siguiente. Muchas veces un mismo artículo que se publica en inglés, porque se origina en The Miami Herald, cuando lo publican en español, en el Nuevo Herald, se mutilan párrafos completos porque no son convenientes para el público lector cubano-americano. De eso está lleno de ejemplos. Nosotros teníamos una sección que se llamaba el detector de tretas, que era donde aparecían los párrafos que le habían quitado al lector en español. El cubano no se enteraba, el cubano que no era bilingüe, no podía saberlo. Entonces, la batalla está dada por mantener la hegemonía y el control de los medios de comunicación. Es una batalla difícil, sí lo es. Una batalla sumamente complicada y difícil. Porque esta es una batalla con pocos recursos. Lo que tiene es tratar de abrir una brecha, defender una posición, una idea. Esas ideas son apetecibles o al menos el cubano de las últimas oleadas encuentra que muchas cosas que aparecen en Progreso Semanal le suenan, le dicen, le tocan, hay credibilidad.
porque nosotros no estamos como la foca aplaudiendo todo lo que se hace en Cuba inmediatamente, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, he escrito, no uno, llevo varios años escribiendo toda una serie de artículos críticos de determinados aspectos de la realidad mía, de la realidad del cubano. Que lo sabe el cubano que se fue ayer, sabe que yo estoy diciendo que eso es cierto. El problema es esto. Yo estoy haciendo la crítica desde una posición socialista. Yo, personalmente, hay otros que escriben ahí que de socialistas no tienen un pelo. Yo soy socialista, socialista del siglo XXI, vamos a estar claritos. ¿Ok? No me confundan con estalinismo ni con caminos trillados. Yo creo que hay que ser innovadores, hay que ser creativos. Esto es como hacer una gran poesía. La revolución es un poema. Y creo que hay que hacer un poema. Hay que tener inspiración, pero una inspiración bastante controlada, bastante racional. Saber a dónde queremos ir y cómo podemos hacerlo. Pero yo defiendo desde posiciones socialistas. Yo no quiero del derrumbe del sistema cubano. ¿No? Identificación también, ¿no? Supongo, por parte de ese público. Identificación con los temas. Bueno, hay mucha gente que está de acuerdo en que de los que te escriben cuando te hacen comentarios, no solo a mí, sino a otros que escriben, a Elías Acosta, por ejemplo, a Luis Sexto, hay unos que te dicen barbaridades, ¿no? Pero bueno, eso es normal, eso no quita el sueño, nada quita el sueño a estas alturas. Al menos de la película. No me lo quita, ya la película me la sé. Ahora bien, hay muchos que te dicen, coño, sí, reforma, esto, lo otro, o sea, hay gente que está en una posición de, bueno, si Cuba hiciera determinadas reformas, determinados intereses que ellos tienen, por ejemplo, la tarjeta blanca, de la cual se ha hablado para salir de Cuba, ese es un tema recurrente en ellos tienen interés, muchos de ellos, en ayudar a sus familiares que tienen un pedacito de tierra en San Antonio de los Baños, por ejemplo, y decirle, mira, te voy a dar tanto dinerito para que tú pongas un sistema de regadío, y mi dinerito me lo guardas allí para cuando yo vaya a La Habana, o esto, lo otro, o yo quiero retirarme. Esas son numerosísimas inquietudes que el gobierno cubano debe darle respuesta, porque si son emigrados, son tus ciudadanos, se fueron de aquí, hay un mínimo de responsabilidad, sin lugar a dudas. ¿Verdad que mientras uno sea consecuente con lo que cree, lo plantee de una manera adecuada, yo creo que hay muchas personas a las cuales al menos dicen, este tipo es creíble. Porque mentira y foca, yo al menos no juego. Y si Progreso Semanal y Progreso Weekly fuera foca, tampoco jugaba. No me interesa eso, estoy muy viejo para ese juego. Oye,